la gran conquista que se ha propuesto Donald Trump. Groenlandia será nuestra. Es el mensaje que llega del mandatario estadounidense solo unas horas antes de la llegada de J.D. Vance y su cónyuge a Groenlandia precisamente. ¿Qué tal recibimiento le espera a J.D. Vance a partir de estas palabras? Tan subidas de tono si consideramos el sentimiento de los ciudadanos de Groenlandia, que hasta hace poco abiertamente hablaban sobre esta realidad en las urnas y sobre la necesidad de Groenlandia de sí probablemente ser autónoma y separarse de Dinamarca, pero no precisamente para terminar en manos de Trump. Este es el gran dilema. La pregunta es, ¿esto, amigos, será simplemente charlatanería de Trump o es que lo va a poder conseguir? Es un asunto interesante. La situación entre Estados Unidos y Europa está en su momento más crítico y así lo entienden también, por ejemplo, desde el entorno de Pedro Sánchez, quien habla ya de una respuesta rápida y de mucha contundencia por parte de la Unión Europea contra Trump y sus planes de chantaje, como algunos lo describen. Vamos a hablar de esta situación hoy en este programa con un invitado de lujo, analista internacional y amigo de la casa, nada menos, el señor Fernando Moragón. Fernando, Groenlandia está sacando chispas, hace mucho frío por allá, pero el tema está Sí, bastante caliente. Impresiones al efectivamente. respecto. Nada, muchas gracias como siempre, Enzo, de estar en tu programa y estar aquí en Prensa Alternativa. Y como bien dices, la cosa está que arde, aunque sea Groenlandia. A ver, hay que contextualizar un poco lo de la cosa. Groenlandia es, bueno, todo el mundo lo sabe, es una isla gigantesca, enorme. Tiene unos 56.000 habitantes, la mayoría de ellos, digamos, originarios de allí, es decir, que no son daneses en cuanto a pasaporte, pero étnicamente parecido a los esquimales, para que nos hagamos una idea. Como pueden ser los esquimales de Canadá, etcétera. Es decir, pues bueno, pues le digo, población muy pequeñita y tiene una autonomía muy grande y depende, vamos, es parte de Dinamarca, aunque tengan una autonomía muy grande. A Dinamarca le cuesta dinero, ¿eh? Quiero decir, Groenlandia no es ahora mismo para Dinamarca ningún chollo, ninguna cosa estupenda, porque gracias a Dinamarca, perdón, gracias a Groenlandia, Dinamarca es más rica, no, todo lo contrario. Si mal no recuerdo, todos los años tienen que poner 600 millones de euros o algo así, porque le cuesta dinero. No es rentable. Dinamarca es una población total de unos 6 millones de habitantes. Ridícula. Las cosas como son. Y un país enano. Un país que la Unión Europea sí ha sido siempre bastante pro-OTAN y tal, y estas cosas, pero que es irrelevante. Quiero decir que si realmente hay presiones sobre Dinamarca, Dinamarca va a ceder. Si hay presiones serias, es decir, y como las puede hacer Estados Unidos. Luego, no olvidemos, hace poco ha habido elecciones autonómicas, digamos, en Groenlandia. De los 5 partidos que hay allí, 4 son independentistas, para que se haga la gente una idea. Y uno de los que ha ganado es independentista, claro. Es decir, que según los groenlandeses lo que quieren es la independencia. Bien. Esto, en principio, le viene bien a Trump, porque si proclama la independencia, bueno, le sería aún más fácil quedarse con ello que si tiene que quitárselo a los daneses, por decirlo de alguna manera. De hecho, ya hay ya ha habido contactos y tal con algunos partidos de estos, que ya digo, son muy pequeñitos, y por otra parte Estados Unidos ya está allí, de 2 formas, militar y económicamente. Desde los años 50 tienen una base militar, la de Thule, ahora le han cambiado el nombre, pero bueno, base militar allí en Groenlandia, ya digo, desde los años 50, o sea que ya están allí, desde el punto de vista militar. Y luego, porque Dinamarca está en la OTAN, no lo olvidemos. Y luego tienen ya, digamos, empresas que están trabajando en el sector de la minería allí. Especialmente en las famosas tierras raras. Porque Groenlandia, a diferencia de Ucrania, sí que tiene tierras raras. Es decir, Groenlandia sí, Ucrania no, que eran invenciones de Zelensky. Pero aquí sí.
y se está trabajando ya en ellas desde hace años. Lo que pasa es que con ciertas restricciones ecológicas, tal, no sé qué, pero la minería en Groenlandia sería muy importante. Y no solo en eso, también tiene otros minerales. Además, y eso también es importante, fijaros que Trump plantea hace ya bastantes semanas, cuando saca lo de Stargate, el gran proyecto de la inteligencia artificial en el que vamos a poner $500 millones allí con todas las grandes empresas, Oracle, tal, es decir, todas las grandes tecnológicas. Claro, pero hacer grandes proyectos de este tipo tienen un problema, como lo tiene Internet, todo Internet. Y es que necesitas poner gigantescos, pero gigantescos campos de servidores, para que nos entendamos. Es decir, cuando hablamos de esto de que hemos puesto algo en la nube, no hemos puesto nada en la nube, lo hemos puesto en un montón de servidores que están en algún sitio. Es decir, y esos servidores consumen una cantidad de energía eléctrica brutal, pero brutal, y además contaminan bastante, pero sobre todo necesitan enfriarse. ¿Y qué mejor sitio para enfriarlo que Groenlandia? Es decir, de hecho, ya hay proyectos para poner allí grandes campos de este tipo de servidores, es decir, que son los que alojan todos los bases de datos y todo el tráfico de Internet, porque el sitio es ideal para esto, porque ya digo, imaginaros un ordenador de estos, una torre normal, o un ordenador, o un simple ordenador portátil, que cuando lo tocas lleva mucho tiempo funcionando, lo tocas y está caliente muchas veces. Porque generalmente o en muchos casos, los ventiladores internos que tienen los portátiles, es decir, pues no son suficientes y terminan calentándose. Bueno, pues imaginaros esto a una escala monstruosa. De hecho, si mal no recuerdo, el campo que querían hacer inicialmente para este proyecto de Stargate de servidores, iba a ocupar 90.000 metros cuadrados. Creo que era en Arizona, pero no estoy seguro. Esto es una idea de lo que, porque creemos que esto de Internet, de hecho, es tan tremenda la cantidad de energía que gastan. De hecho, Internet, es decir, y los móviles y tal, a largo plazo es insostenible. Energéticamente, no ecológicamente, energéticamente. No se puede mantener. Por eso China, hace unos años, que era el primer país que estaba dedicado a la minería del Bitcoin, de las criptomonedas, lo prohibió. ¿Y por qué lo prohibió? Pues porque el gasto energético era de tal calibre que no se lo podía permitir y lo prohibió y tuvieron que irse, porque crear criptomonedas tiene un gasto energético de electricidad brutal, salvaje. Y a esto pasa igual, es decir, que pensar que cuando estamos todos con los móviles y tal, dices, hombre, sí, es un móvil, no, pero es que hay millones de móviles, miles de millones, es decir, igual, ordenadores, iPad, todo, tablets, esto y todo el tráfico que no hace más que crecer exponencialmente, todo el tráfico de Internet y más si le metemos ahora la inteligencia artificial que consume más, pues necesitas hacer gigantescos campos de servidores. Y ya digo, pues si tienes Groenlandia es que tienes un sitio ideal porque el calor que despiden, es decir, todos estos servidores los tienes que refrigerar. Cierto. Pues si los tienes que refrigerar en Arizona, que hace un calor tremendo, pues mala cosa. Ahora bien, si los refrigeras en Groenlandia, ahí lo tienes muy fácil. Como dicen Así por que hay ahí, intereses de todo tipo, de todo tipo. O sea, sí, yo entiendo que Trump quiera quedárselo. Y a ver, salvo que lo haga muy mal, que lo pueden hacer muy mal, se lo quedarán. ok. Ok, esta declaración está muy interesante, porque claro, acá empiezan a correr las apuestas, hasta qué punto, y a veces me pongo a pensar, ¿no? Qué maldita suerte la de Groenlandia, porque claro, forma parte de los intereses de esta potencia. La forma es la pregunta, ¿no? La forma, ¿cómo es que se va a lograr? Porque claro, tiene que ser una suerte de control blando.
porque está de por medio la reputación de Estados Unidos y sobre todo la reacción de Europa. Fernando, ¿cómo lo toman en Europa? A ver, hace poco, recuerdo hace un mes aproximadamente, desde la OTAN plantearon una solución para que la fiesta se lleve en paz. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos dice, ¿no? Bueno, es necesario el control de Groenlandia porque eso hará que prevalezca nuestra seguridad a nivel internacional. Y tenemos claramente adversarios que tienen un acercamiento entre esta zona del mundo, así que es necesario que Estados Unidos tome parte de. La propuesta de la OTAN fue, bueno, señor Donald Trump, no se preocupe, tenemos la solución sacada del bolsillo, que se trata de esto, básicamente. Enviaremos nuestras tropas, las tropas de la OTAN, a esta zona, ¿no? Le garantizamos que Estados Unidos no va a correr ningún tipo de riesgo. Nosotros, la OTAN, que además somos usted, somos parte de usted, le garantizamos que vamos a salvaguardar la defensa de Groenlandia y, por supuesto, Estados Unidos no tenía que temer. Donald Trump lo que hizo con esta propuesta fue limpiarse las narices, básicamente, y ahora insiste con este relato, y que tiene que ver con la visita de J.D. Vance y su esposa a Groenlandia, ¿no? El timing de Trump es lo que vuelve locos a los europeos, tan acostumbrados al personaje Joe Biden, que era claramente un tipo completamente maniobrable. Trump no digo que no lo sea, probablemente Trump lo sea, sí, probablemente Trump también respete algunos paradigmas y respete las órdenes que llegan de algún sector del Deep State. Pero lo que sí ha demostrado Trump es que le importa tres pepinos lo que piense Europa. ¿Qué va a pasar con Europa en toda esta historia, Fernando? ¿Hasta qué punto va a meter las manos, y esto es curioso, hasta qué punto va a meter las manos al hielo por Groenlandia, considerando esta situación? ¿Cómo lo ves? Cero. Es decir, si mañana mismo, imaginemos, cosa facilísima porque, ya digo, tienen hasta una base militar desde hace mucho tiempo. Mandan allí, tampoco tienen que mandar 2 millones de hombres, ¿eh? Para 56.000 habitantes, mandan allí 2.000 soldados, por decir así una cifra, es decir, y dice, nos hemos quedado, no, planta la bandera norteamericana, nos quedamos con Groenlandia, a ver, a estos, pues con estos, a ver, ya podemos hacerlos, se les ofrecen a los groenlandeses, dicen, mire usted, o cogemos, os metemos a todos en un barco, son 56.000, es decir, con varios barcos, y os mandamos a Dinamarca o donde queráis, o si aceptáis nuestra y firmáis aquí en este documento nuestra ocupación y lo legalizáis y hacemos un referéndum que por supuesto vamos a ganar, os damos $1 millón a cada uno. 56.000 millones de dólares, no es caro. Ya está hecho. Europa, al principio patalear. A ver, ¿qué van a hacer los miembros de la OTAN? Enfrentarse, los miembros europeos de la OTAN, enfrentarse a quien es la esencia pura y quien domina la OTAN. La OTAN es Estados Unidos, los demás son, bueno, caquitas, es decir, países inservibles, sin armamento, incapaces de absolutamente nada y que van a perder la guerra de Ucrania. Estados Unidos también, pero eso es otra historia. Están intentando camuflarlo, los europeos ni siquiera eso. De hecho, ya están cambiando de opinión. Ya están diciendo que eso de que iban a mandar tropas a Ucrania y tal, que no lo hemos pensado. Y claro, como no tenemos el respaldo de papá de Estados Unidos, va a ser que no. Europa es un vasallo servil de Estados Unidos. A pesar de la charlatanería de sus líderes y de que de vez en cuando hagan la pataleta como los niños pequeños, bueno, hasta que Trump se canse. En el momento que Trump o Biden o quien sea, quiero decir, diga, se hace esto, se hace. Como ha pasado siempre. O sea, no estamos, y cuando estamos hablando de ha pasado siempre, pasó con Sarkozy. Es decir, cuando los Mistral, yo siempre lo pongo el ejemplo, o sea, te has comprometido con Rusia con un acuerdo comercial a vender 2 portahelicópteros, que son algo enorme. Un negocio, vamos, unos ingresos fundamentales para todo el negocio del armamento francés. Es decir, los tienes ya medio pagados o casi pagados. Uno de ellos terminado, en el que estaban entrenando soldados rusos, marineros rusos ya, porque se lo iban a dar. Es decir, y el otro casi terminado y también a punto de que llegaran soldados rusos para empezar a entrenar en él. Y tienen la mala suerte los franceses que es la crisis de 2014. Cuando todo el tema de Crimea, el golpe de Estado del Euromaidán, y entonces Estados Unidos dice, no se lo podéis vender a los rusos ya.
No, pues que ya está vendido, nos lo han pagado. Dijo Estados Unidos, me da igual, es que me importa un pimiento. No, pero es que Francia, que somos un gran país y tenemos una gran historia, y dijo Estados Unidos, es que me da igual, me importa un pimiento. ¿Qué pasó? Aparte de las protestas, bueno, salieron los franceses, Sarkozy y tal, no sé qué. ¿Era Sarkozy o Hollande? No me acuerdo, da igual, son intercambiables, la misma cosa. No me acuerdo ahora si era Hollande o no, pero da igual. Es decir, creo que era Hollande, sí, Hollande me parece que era. Bueno, da igual. Es decir, no, empezaron sacando pecho diciendo, no, esto es un compromiso firme que tiene Francia, y Francia cuando da la palabra es inquebrantable. Tal. ¿Qué pasó? Pues que la palabra francesa se fue a la porra. No les vendieron no les entregaron, que estaban vendidos los barcos a los rusos, incumplieron los contratos, tuvieron que indemnizar a los rusos y los barcos acabaron vendidos a bajo precio a los egipcios. Y gracias. Porque se negaron los norteamericanos. Esta es la realidad de Europa. Y ahora no estamos mejor, estamos peor. O sea, no van a hacer nada, más allá de protestar y salir diciendo declaraciones. No somos nadie. Y Estados Unidos lo sabe. Ya digo, salvo que lo haga muy mal, que lo pueden hacer muy mal, Estados Unidos está especializado en las relaciones internacionales, especialmente en temas militares, en ir de desastre en desastre, porque no entienden nada. Ya lo hemos visto en Irak, Afganistán, en fin. Vemos que no se enteran. O sea, que la pueden liar y estropearlo, pero si lo hacen medianamente bien, el tema de Groenlandia está hecho. Mira, los daneses decían en la Guerra Fría, medio en broma, medio en serio, que decían, nosotros, si la Unión Soviética invade, no hay problema, estamos preparados, lo tenemos todo listo, el plan está pensado, es un plan que no va a fallar. Todo el mundo decía, ¿y cuál es el plan? Dice, nada, en el momento que entre el primer tanque por Alemania, ya sabéis que antes estaba la República Democrática del Pacto de Varsovia y luego la República Federal de la OTAN, pues en cuanto entre por la República Federal el primer tanque soviético, inmediatamente proclamamos nuestra rendición incondicional ante los soviéticos. Este era el plan. Proclamar la rendición incondicional ante los soviéticos. Pues esto es lo mismo que van a hacer con los norteamericanos. Si los norteamericanos se ponen duros, pues los daneses se rendirán incondicionalmente y dirán, mira, quedaos con Groenlandia, con Copenhague y con los que les dé la gana. Es decir, porque no son nadie. Y seguramente no encontraremos discursos como los que, o sea, lo que ha venido acompañando hasta el momento en el conflicto en Ucrania. Nada. Y el argumento de los líderes, entre comillas, de Europa era, tengamos mucho cuidado porque lo que está pasando en Donetsk podría pasarnos a nosotros, ¿no? Quién sabe, mañana puede tratarse de Berlín o París. Sí. Dudo mucho que en este caso utilicen ese mismo argumento, ¿no? Para tratar de cuestionar la posible toma de Groenlandia, que a todas luces, siendo realistas, y ahora que lo plantea Fernando, no terminaría siendo una locura. O sea, tiene argumento, tiene, digamos, Estados Unidos las herramientas para desarrollarlo, hasta diría yo, en la complicidad de Europa, ¿no? En cierto modo, con silencio cómplice, valga la redundancia, hacemos claro que sí hay cuestiones que dejan a Dinamarca básicamente por los suelos. ¿Y hasta qué punto crees tú que, Fernando, la rebeldía de los europeos, porque hablo de los líderes, los personajes que aparecen, las autoridades, si se quiere, para ser un poco más justos, porque entiendo yo que la ciudadanía, probablemente un sector importante está representado por ellos y otros, como tú mencionas también, no es algo que los involucre al 100%. Pero, a ver, hace poco comentábamos sobre la postura que ha tomado España, por ejemplo, el señor Pedro Sánchez, a quien seguramente muy pocas personas le dan cariño, pero lo que él ha dicho básicamente es esto, ¿no? Refiriéndose al asunto de los aranceles que involucran actualmente a algunos países en el mundo y también de la misma Unión Europea. Lo que dice Pedro Sánchez es lo siguiente: si Donald Trump no recapacita sobre los aranceles, la Unión Europea va a responder con rapidez, proporcionalidad y unidad. Unidad, esta palabra, a ver, unidad, valga la redundancia, Unión Europea, por algo le pusieron ese nombre, contra Trump. ¿Veremos algo como eso, Fernando? ¿Veremos a una Unión Europea
mostrando o no poniendo la otra mejilla, sino más bien devolviendo el golpe a Trump? ¿Tú crees que estos gobiernos intenten desafiar las políticas de Donald Trump? Hombre, por supuesto que no. Quiero decir, a ver, desde el siglo pasado, o sea, no es una cosa nueva, se hace ya la broma, que es común, bueno, ya es muy normal, en vez de hablar de Unión Europea, se habla siempre de desunión europea. Y más ahora mismo la desunión europea es total. Es decir, entonces, bueno, una respuesta común no va a suceder. Puede que inicialmente, a ver, tomen represalia y digan, pues nos ponemos los aranceles, pues os ponemos los aranceles también nosotros. Eso puede ser una reacción inicial. En una guerra comercial, digamos que ya seria, los europeos se van a echar para atrás y van a decir, hacemos lo que tú quieras, porque no tienen capacidad para enfrentarse a Estados Unidos. Entonces, vamos a ver, pero sí que es que hay cosas, te ríes por no llorar, pero vamos, pero ¿quiénes son los europeos? Si no son nadie. Que por cierto, lo de Groenlandia, si invadieran Groenlandia, a lo mejor a los daneses, bueno, más o menos, les toca un poco y dirían, bueno, que mala suerte y tal, no sé qué, estoy en contra. Al resto de los europeos les importaría un pimiento. Que Groenlandia pasa a manos de los norteamericanos, de los chinos, de los argentinos, de los brasileños, de quien sea. Es decir, les importa un bledo. Así de claro. No van a mover ni un dedo. Si no mueven un dedo ni por sus países, lo van a mover por otros. Si las encuestas lo dicen constantemente y cada vez va más. ¿Estaría usted dispuesto a defender su país ante una agresión de un país? Agresión. Es decir, de que un país atacara a tu propio territorio nacional, te invadiera. O sea, no estamos hablando de, no, que te invadiera. Y la inmensa mayoría, la mayoría de los países, de los jóvenes que serían los que irían, porque los viejos da igual, es decir, de los jóvenes que serían los que irían allí a morir para defender la patria, dicen que no lo harían, que a porra, es decir, la patria, la nación y lo que haga falta, que si les quita, que si a España le quitan las Canarias, pues bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Oye, qué cosa más triste, pondremos en Twitter muchas quejas y ya está, muchas quejas y de ahí no pasaremos. Es decir, no, las sociedades europeas son sociedades decadentes, hiperindividualistas en las que la gente no está dispuesta a defender a sus países ni locos. Es decir, entonces, en el caso de Groenlandia, bueno, ya ha habido manifestaciones, algunas muy divertidas. Es decir, Macron en un momento determinado dijo, pues yo voy a mandar tropas a Groenlandia para defenderla. Claro, las carcajadas sonaron por todo el mundo. O sea, y lo decía al mismo tiempo que quería también mandar tropas a Ucrania. O sea, vas a mandar tropas a Ucrania y a Groenlandia. Te vas a enfrentar con los rusos y con los norteamericanos. Dejemos que nos riamos, ¿no? Macron es que es un tipo impresentable y un payaso. Es decir, pero haceros solo una idea de lo que va la cosa. Es decir, Europa, que ya digo, no tiene fuerza, que somos microestados, es decir, somos estados pequeñitos, es decir, que no tenemos capacidad económica individual. Por eso, a través de la Unión Europea se intentaba tener más fuerza, pero la Unión Europea ya está rota, desde hace mucho tiempo. Es decir, y ahora cada vez más con el tema de la guerra en Ucrania. Somos países que además estamos en una crisis económica brutal, no estamos en condiciones de responder a nada, mientras los rusos, desde el punto de vista económico, la guerra les ha fortalecido, a nosotros nos ha debilitado extraordinariamente. Pero tú fíjate, el despropósito, ¿qué van a hacer los europeos? Pero vamos a ver, si es que resulta que como hemos roto con los rusos, y los rusos, digamos, oficialmente nos proporcionan ya muy poco gas, aunque le seguimos comprando una barbaridad. Pero bueno, gas natural licuado a puertas. Pero bueno, pero es que la otra mitad, digamos, o la otra parte fundamental del gas que ahora mismo se consume en Europa, ahí depende también del país, puede estar Argelia, tal, pero fundamentalmente es el gas natural licuado norteamericano. Si los norteamericanos ahora nos dicen, que ustedes se ponen tontos y van a hacer algo con lo de Groenlandia, o ustedes se ponen tontos y van a lanzar una guerra comercial contra nosotros, láncela, que les dejamos sin gas. Verás qué risas. Es decir, si es que estamos en sus manos.
Si es que estamos en sus manos, gracias a nosotros mismos. Es decir, no olvidemos que la élite europea de Europa Occidental son todos vasallos serviles de Estados Unidos, que hay gente que ha sido formada, que ha sido captada hace mucho tiempo por los norteamericanos. Y todos conocemos el caso de Macron, un tipo que trabajó para los Rothschild, primero, que le captó la banca Rothschild, pues defiende los intereses de Estados Unidos, es decir, o del capital globalista. El señor Merz, que es el próximo canciller, es un señor que ha trabajado 10 años para el BlackRock, pero ¿qué se va a esperar de ese señor? Y como esos te podemos decir un montón más. Si es una élite que no, ya digo, es decir, que es patético y Europa está en una decadencia irreversible. Esto hay que asumirlo. O sea, Europa se va a hundir hasta el final. Y dentro de unos años es hasta posible que digamos, qué bien se vive en África. Fíjate lo que te digo. Qué bien se vive en África, porque nuestros niveles de renta, de vida, etcétera, etcétera, bajarán a niveles nunca vistos desde después de la Segunda Guerra Mundial. Porque no tenemos nada. Y ya hay advertencias, ¿no? Ya hay claro, advertencias. ¿qué vamos? Es que me hace risa, ¿no? El ejército alemán, que es una birria, pero una birria, que la mayoría de las cosas no les funcionan, que lo que le han dado a los ucranianos es chatarra, básicamente, es decir, porque tampoco tienen muchas cosas más que no sea chatarra, es decir, que, bueno, pues el ejército alemán el otro día ponía como una cosa, como una operación que habían hecho el año pasado, extraordinaria, vamos, poco menos como si hubieran invadido media Asia, porque un barco de guerra alemán, haciendo el tonto, siguiendo las directrices de Estados Unidos, como no puede ser de otra forma, había atravesado el estrecho de Taiwán. Tú fíjate qué hazaña. Un barco. Cheche no tiene mucho más que les funcione. Es decir, o sea, lo más que pueden hacer es ir al estrecho de Taiwán, tocarle un poco las narices a los chinos, atravesarlo y volverse y que el barco no se hunda. O sea, si no tienes poder militar, no tienes nada, ni poder económico, nada. ¿Qué le vas a presionar? Pero si las grandes empresas, la inmensa mayoría de las grandes empresas europeas, ya no son europeas, son norteamericanas, porque están en manos de fondos de inversión norteamericanos, que son sus principales accionistas y por lo tanto los que determinan qué es lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Que no somos nada. Y esto explica, por ejemplo, Fernando, el mensaje que se emitió desde la Unión Europea hace unas horas. Justo lo conversamos antes de empezar esta entrevista, que le hacen un llamado a los ciudadanos de la Unión Europea, a la redundancia. Hablan básicamente de, por favor, señores, les recomendamos almacenar suministros ante posibles crisis. Es lo que plantea la Unión Europea, un mensaje que ha llegado y que sorprende a muchos por el contexto, pero otros no. Algunos dicen, bueno, sí tiene cierto sentido, para otros es un llamado al miedo. El punto es que la Unión Europea le dice abiertamente a sus ciudadanos: almacenen alimentos, agua, suministros esenciales para al menos 72 horas. Hablan de guerra, de ciberataques, cambio climático, y hablan de esto como si fuese, digamos, elemental, al nivel de un botiquín en casa, que es una recomendación que es muy, digamos, ligada a nuestras sociedades, ¿no? Pues es el llamado que hace la Unión Europea, le dice a sus ciudadanos: almacenen agua, alimentos por al menos 72 horas y ténganlo ahí conservadito, o renuévenlo, digamos, en cierto modo cada cierto tiempo, pero tengan siempre presente esto, ¿no? Ante cualquier situación de emergencia. El miedo que le quiere meter al ciudadano europeo, Fernando, no es comparable con el miedo que en verdad se va a empezar a sentir cuando la crisis golpee y fuerte. O sea, actualmente estos mensajes que pueden parecer un llamado de alerta y una intención claramente de generar pánico, a la larga se va a terminar haciendo realidad si es que estos señores continúan llevando a Europa a los niveles que estamos observando, ¿no? O sea, las advertencias que llegan básicamente se van a cristalizar a partir de los errores que cometen sus autoridades, ¿no? O sea, es prácticamente vamos a malograrla, como decimos en Perú, así que tomen sus suministros, sepárenlos, sepan ustedes que
se viene una situación cuasi apocalíptica. Fernando, ¿qué impresiones tienes tú de estos mensajes? Bueno, pues esto es muy viejo, quiero decir. A ver, las élites gobernantes de la Unión Europea, y especialmente eso, la Unión Europea, pero bueno, en general en todos los países europeos, tienen un objetivo claro. Es decir, saben que están en una crisis económica que nos va a llevar a la quiebra y a la ruina. Entonces, uno de los pocos elementos que les queda es tirar del enemigo exterior. Del enemigo exterior, bien sea porque va a venir una nueva pandemia y nos va a empobrecer a todos, porque va a venir Rusia y va a invadir y va a ocupar Europa, y entonces salen con ese tipo de estupideces como que además que te da la risa. Es decir, no, tengan ustedes para 3 días, compren conservas y tal. Es que como hay una guerra nuclear, ya ves tú las conservas para lo que te van a servir. Y las tiritas. Quiero decir, es de risa, es ridículo. Lo que pasa es que están en una política que ya lleva tiempo de intentar intimidar a las poblaciones europeas a base de una campaña de miedo permanente para que cuando llegue la hora de la represión tengan que reprimir lo menos posible porque la gente, como se pasó en 2020, pues nos metamos voluntariamente en las casas y hagamos lo que ellos quieran. Igual, es decir, con el tema de Rusia, que no va a invadir nada, absolutamente nada, pero ellos crearán, digamos, ese miedo y ya se inventarán cosas para que la gente al final acepte que, bueno, que en algún momento, en un futuro cercano, los rusos nos van a invadir, hay que estar preparados para eso. Los rusos no nos van a invadir, ni porque entre otras cosas ni quieren ni pueden, para empezar, pero bueno. Pero bueno, es muy orwelliano. Quiero decir, Europa cada vez es más orwelliana. Vivimos ya en una distopía donde los líderes europeos lo que quieren es convertir las pseudodemocracias, las falsas democracias estas que teníamos, directamente ya quitamos las caretas y convertirlo en estados totalitarios puros y duros. Y es a lo que vamos. Y esto yo no le veo que tenga vuelta atrás. Cuestión distinta es si la Unión Europea conseguirá sobrevivir lo suficiente para montar unos Estados Unidos de Europa totalitarios, para entendernos, o si al final la Unión Europea se hundirá, desaparecerá, se romperá y lo que tendremos será la creación de estados totalitarios en cada país de manera independiente. Pero vamos a eso. Vivimos en un mundo distópico ya en Europa. Y esto es muy orwelliano. Acordaros, es decir, en la novela de 1984 de Orwell, el macropaís donde están los protagonistas, que me parece que es Oceanía, me parece que se llama. Lo llaman Oceanía, aunque no está en Oceanía, ocupa la parte de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y tal. Pues está permanentemente en guerra. Una guerra ficticia, pero está permanentemente en guerra. Y ahora tal, y de vez en cuando cambian de aliados. Es decir, ahora estamos en guerra con estos, pero estamos pero nos hemos hecho las paces con los que estábamos en guerra. Y ahora son nosotros los que se enfrentan a nosotros. Bueno, algo así. Es decir, una amenaza permanente de Rusia inexistente. Otra cosa es que al final la gente se lo trague. Pero esto ya no es la primera vez que lo están haciendo. Ya el año pasado los bálticos y los nórdicos empezaron a sacar guías de cómo sobrevivir a un ataque ruso y cosas de estas. Todo absolutamente delirante, ridículo. Es decir, es que me recuerda mucho, yo me acuerdo de documentales que había en Estados Unidos en época de la Guerra Fría, años 50 y tal, en donde te decían que si había un ataque nuclear y te ponían además las imágenes de los niños ahí haciendo el tonto en la escuela, si había un ataque nuclear, que los niños se metieran debajo de la mesa. Claro, dices, pues ya ves tú lo que va a servir eso. Entonces, bueno, pues había que amedrentar a la población de usted tiene que hacer esto, aquello, porque puede venir la guerra para sobrevivir y tal. Forma parte del ministerio, este sería el ministerio, ¿cómo lo llamaba Orwell? El que se encargaba de meter miedo, el del amor, creo, porque todo estaba ahí cambiado. Bueno, pues eso, estamos en eso. Era como esos folletos que repartían en Reino Unido, era Project and Survive, ¿no? Era un folleto allá por los 80s,
que hablaban de un inminente ataque nuclear soviético. Qué ironías, ahora que hablabas de los nórdicos, Dinamarca que se cuidaba de Rusia y la invasión y que decía hace algunos meses, ojalá que la guerra no termine porque si acaban con Ucrania, los siguientes seremos nosotros. Finalmente la amenaza no llega de Rusia, llega de Estados Unidos, Ah, para sus intereses, digo, ¿no? ¿Qué sí, cosa, sí, cómo es la vida, ¿no? Tan drástico, cómo lo claro, cachetea, porque ¿no? es que a Trump le han puesto ahí, o por lo menos un sector de la élite lo ha puesto ahí, básicamente porque son conscientes de que no tienen tiempo y que el estado de la situación de Estados Unidos es una situación de emergencia nacional. Y una situación de emergencia nacional requiere varias cosas. Ya digo, otra cuestión es que le salga bien o le salga mal, pero requiere reforzarse internamente y para ello está haciendo dos cosas. Una, intentar anexionarse territorios como Canadá o Groenlandia, que están al lado, no olvidemos, y que por lo tanto, además en el caso de Canadá, anglosajón, tal, etcétera, y que por lo tanto, desde el punto de vista económico interior, los fortalecería mucho a Estados Unidos en cuanto a materias primas, y aparte de otras cosas como las que hemos hablado. Es decir, por otro lado, la guerra interna, que esa es la clave, la guerra interna que tiene ahora mismo Trump y su administración y los trumpistas contra buena parte del Estado profundo norteamericano, que están ahora mismo en una batalla absolutamente sangrienta. Es decir, están utilizando todo tipo de argumentos. Y Lo de Steiner habrá sido algo vinculado a eso, Fernando, ¿tú crees? Lo de la plataforma de la conversación que se filtró entre puede funcionarios de ser, Trump. puede ser. No creo, porque al final estaba muy nervioso el secretario de Defensa Okay. pero bueno, puede ser, ¿eh? No es la primera vez que la mayoría de las filtraciones y cosas por el estilo, aunque de vez en cuando digamos, meten la pata porque son muy tontos, no solo ellos, los políticos en general, meten la pata y tal, pero puede ser una No, filtración. La mayoría de las filtraciones suelen ser filtraciones interesadas. Quiero decir, no es que alguien diga, no, lo hace porque una parte de los que lo filtran, es decir, del Departamento de Estado, de Defensa, de tal, lo quiere hacer porque le interesa que se sepa eso. Es sí, decir, no es notable que hay un topo dentro del equipo Trump, ¿no? Actualmente, digo. no, hay muchos. Es decir, de hecho, ya tenemos ahí a tipos como Lindsey Graham que están intentando hacer todo lo posible por cortarle la cabeza a Trump. Y eso que es del mismo partido. Es que tiene enemigos internos dentro del partido y luego todo el estado profundo demócrata con el que está ahora mismo en una batalla atroz. Es decir, es que está echando gente por todos los lados y hay resistencia por parte de ese estado profundo a que les echen, con lo cual la batalla ahora mismo es la importante. Los europeos no Sí. importan nada. Los europeos se los come con patatas, da igual, Trump, Biden, Obama, cualquiera, en 2 minutos. Es decir, eso no. Se lo desayuno en cuestión de segundos. Pero bueno, Efectivamente. ay, ay, ay. Fernando, bueno, entendemos que los miércoles cumples con algunos Sí, compromisos, así que hemos llegado lamentablemente al final de esta conversación tan buena, tan rica, como siempre agradeciéndote por tu presencia, por darte un tiempo, porque hemos hablado mucho de cuestiones interesantísimas, sobre todo para el público que nos ve desde Europa. Hay mucha gente que nos ve de España, básicamente, y que seguramente estas conversaciones les hace, digamos, sentir en cierto modo que no están solos, ¿no? Que hay empatía, que hay un sentimiento compartido con algunos señores tan ilustrados y con tanto conocimiento como tú, Fernando Moragón, que te gracias. agradezco por estar con nosotros. Y por favor, cuéntanos, a ver, ¿en qué otros espacios la gente puede gozar de tu presencia? Por favor, danos información sobre eso. Bueno, pues rápidamente, en Prensa Alternativa los lunes y los miércoles, luego los martes y los jueves, este jueves no porque no puede, en el canal Darío Unpierrez, y eso es a las 23 horas, hora de Madrid, los miércoles ahora y los domingos en torno a las 21 horas en el canal de Ezequiel Vistoletti y finalmente yo los viernes también en su canal, pero por mi cuenta, pues estoy a las 23 horas. Así que
Esto es lo que hay. Ya digo, una indigestión esto de Fernando Moragón terrible, el que se lo vea todo. Dios mío, no lo hagáis. Una sobredosis no de hagáis todo. Perfecto. Oye, muchas gracias, Fernando, Vale. por tu tiempo. En la descripción vamos a colocar la información. Y ha sido un placer estar con ustedes, amigos. Nos reencontramos muy pronto, muy pronto. No se despegue la programación de Prensa Alternativa. Hasta la próxima. No olviden dejar su like. Adiós. Hasta luego.